no tenía nada que hacer, tengo un scooter que utilicé aquí en el canal hace mucho tiempo y hace mucho que no lo cargo. Entonces la batería ya no quiere cargar, enciende, pero al parecer hay alguna celda que está dañada. Entonces les voy a mostrar una herramienta que me pedí que me va a ayudar a revisar la celda. Si se acuerdan, hace mucho tiempo que hice las baterías de la hielera y esta también, les mostré mi cargador Litocala que me dice cuál es el voltaje, la capacidad y la resistencia interna de las baterías, y puedo hacer pruebas de hasta 4 baterías. Pero este es un cargador probador, pero la resistencia interna es muy importante para saber qué tan viejas están las baterías o si tienen problemas. Así que voy a clasificar ahora mis baterías porque ya se dañó esta de la hielera y esta otra que hice también con la hielera, pues está muy pequeña, es mucha energía, entonces ya le dañé algunas celdas, pero es muy importante saber la resistencia, no solamente su capacidad y su voltaje, porque de esa forma podemos acomodarlas en celdas más saludables o desecharlas que ya tienen una resistencia más alta y que por lo tanto ya no sirven. Pero ahorita les explico todo eso. Acompáñenme a revisar este dispositivo que me pedí, que no es muy común, pero si se quieren dedicar a esto, seguramente les va a servir. A ver, vamos a abrir este juguetito que me pedí. Esto es un probador de resistencia interna de alta precisión. Es de FNIRSI, es el HRM10. Y esta cosa hace un trabajo muy sencillo, pero es una herramienta especializada. Y se las quería enseñar porque FNIRSI tiene muy poquitos productos, pero este es uno que necesito para mis baterías. Y ya he revisado algunos un poco extraños, pero este va a ser muy, muy útil. Vean, tiene aquí sus instrucciones en diferentes idiomas, incluso me parece que está hasta en español por ahí. Sí, ahí están en español, pero ahorita les voy a explicar un poquito. En la caja abajo vienen cables y eso es todo. Tenemos un cable USB-C para cargarlo y para conectarlo a la computadora, y vienen sus cables que ahorita vamos a estar utilizando un montón para probarlos. Estos cables tienen 4 conectores y las puntas son independientes, es decir, esta punta es uno, este es otro cable, este es otro y este es otro, aunque a final de cuentas las vamos a terminar, digamos que uniendo en las piezas que queremos medir. Pero ahí está el cable, está grueso y tiene una Y, así que así no tenemos tanto desorden con los cables, porque si son cables independientes muy largos es un poquito problemático. Entonces está bien esto lo atornillamos y fíjense, esto es bastante sencillo. Yo estoy sorprendido con el costo de estos dispositivos que hace FNIRSI. La verdad es que los están haciendo muy bien y muy bonitos. Vean nada más. Tiene pantalla a color. Acá está nuestro menú. Vamos a configurar aquí es en donde vamos a elegir el idioma. Le vamos a poner en inglés y ya está ahí nuestro probador de resistencia interna. Fíjense, aquí tenemos el menú porque podemos entrar a este modo de sorting. También tenemos un historial. Podemos calibrar el voltaje, la resistencia, el volumen, bueno, el tiempo, brillo, lenguaje, en cuánto tiempo queremos que se apague y si lo queremos resetear. Pero yo lo que quiero hacer es, voy a utilizar principalmente el sorting mode. Podemos utilizar el normal, pero el sorting, fíjense lo que tiene. Este modo nos dice cuál es o sea, nosotros le vamos a poder configurar el voltaje máximo y el voltaje mínimo y la resistencia máxima y la resistencia mínima que queremos que tengan nuestras baterías. Así que nosotros vamos a configurar estos parámetros y vamos a medir nuestras baterías para pues ver si pasan la prueba o no. Como les estaba diciendo, está un poco chueco. Una de las partes más importantes de las baterías que no habíamos revisado era que fuesen o que tuvieran una resistencia interna baja, porque eso significa que van a funcionar todavía bastante tiempo y que no se están dañando las celdas. Así que vamos a hacer unas pruebas. Yo me puedo regresar a la pantalla principal para medir voltaje y resistencia en una batería, aunque también lo puedo utilizar para medir voltaje o resistencia, pero la finalidad de esto es pues para revisar baterías, para revisar en su mayoría baterías. Digo, hay muchos otros usos, pero para eso yo lo necesito y creo que les va a servir, fíjense. Bien, vamos a empezar con algo básico. Tiene su patita y esto para que lo colguemos en la pared, eso está padre. Lo voy a poner aquí y ahorita voy a utilizar este modo de baterías por montón, pero pues depende de la configuración que le pongamos, son las baterías que vamos a utilizar. Así que yo ahorita voy a conectar esta batería 18650 que según mi cargador le caben 1393
miliamperes. Ahorita les muestro el cargador, ya se los he mostrado en otros videos, pero ahorita aprovechando que tiene estas cositas ahí, para que sea mejor mi lectura, lo vamos a poner así. Entonces me lo está midiendo, me dio una luz verde y me dijo qué pasó. Yo ya estuve probando otras, hay 3 que no pasaron, ahorita les digo cuáles, pero me está diciendo que el voltaje es de 3.7 y que la resistencia interna es de 21 miliohms. Vamos a probar otra batería, por ejemplo. Tengo esta batería de litio. Aquí tengo mi terminal positiva y de este lado tengo mi terminal negativa. Así que vamos a esperar a que me dé la medida. Ahí está. Esta batería tiene una resistencia interna de 15.71 miliohms. Entonces esta batería tiene menos resistencia que esta otra. Vamos a intentar otra de estas. Tengo aquí una gris de 1812, así que en la parte de abajo esta batería tiene 65 miliohms, está fluctuando mucho, tiene 4 volts, tiene 57, esta tiene 22, por lo tanto, así que mientras mayor sea la resistencia que hay en nuestras baterías, significa que su performance ha bajado. En esta tenemos 20 miliohms y en esta tenemos 50. Así que bueno, aquí me lo mandó verde porque todo está en los extremos más amplios. Pero esta batería, a pesar de que tiene mayor capacidad, hay mayor resistencia para que la energía fluya. Así que ya se está acercando al límite de su vida útil. Ahora, esto nos sirve para medir celdas individuales, pero también podemos medir baterías completas. Yo tengo estas que hice para la hielera. Esta es de la hielera. Hice otra, pero esta es la viejita. La primera que hice, vean, hasta está ya oxidada. Y esta es una que hice en un video que también ya descargué porque obviamente es igual de 42 volts. Las dos son de 42 volts, 36. Pero esta es más pequeña y por lo tanto pues se ha dañado más rápido. Entonces vamos a medir su voltaje y su resistencia interna. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí el sistema. Y me dice que tiene 39 volts, pero ¿vieron? Tenemos 380 miliohms de resistencia. Entonces la resistencia está muy alta e incluso ya me mandó el parpadeo en rojo. Y esta otra tiene, vamos a ver, igual tiene 40 volts, pero tiene un ohm, 1.1 ohms de resistencia. Entonces este está, pero enfermita. Hay algo adentro que está causando mucha resistencia. Y bueno, podemos desarmarlas y probarlas. O también yo tengo pues estas baterías acá conectadas, así que puedo ir revisando cada una de las baterías en paralelo que tengo para saber cuáles de esos juegos de baterías en paralelo tienen más resistencia y después ir eliminando dentro de esos cuál es la batería que tiene más resistencia y que ya está dañada o que no tiene el voltaje adecuado. Obviamente para eso tengo que desarmarla, pero ahorita puedo hacer una medición así de cada una de esas celdas en paralelo. Vean, esta tiene 4.14 volts y tiene 42 miliamperes y tiene 42 miliohms, así que está un poquito alto. Vamos a medir otras. Tenemos que sacar un promedio de nuestras baterías. Vean, esta tiene 55. Esta serie de baterías tiene más resistencia y les digo, tenemos que sacar un promedio de todas nuestras baterías. Esta de acá tiene casi 90. Por ahí anda. Yo siempre voy a ver el dato más alto. Vean, 100, 120, ya hice como que mejor contacto. Acuérdense que esto mide hasta la resistencia de los cables. Entonces, por ejemplo, si yo mido el voltaje de esta batería aquí con su resistencia, yo la estoy conectando directamente y vemos que tiene 15.68 miliohms. Pero si yo lo mido desde el cable, vean cómo me marca ahora 16.31, porque el cable está añadiendo resistencia, así que podemos revisar tal vez si las terminales que estamos utilizando o los cables están provocando que la batería tenga más resistencia. Yo, por ejemplo, aquí con todo esto que está oxidado, muy probablemente también la oxidación está provocando que haya más resistencia. Entonces por eso debo de desarmar todo esto para revisar una por una batería y además hacerle su prueba de carga y descarga. Pero con esto yo me voy a asegurar de que todas mis baterías no solo tengan el mismo voltaje y la misma capacidad, sino que tengan la resistencia interna más similar entre ellas. Así que esta herramienta es muy importante. Acuérdense, ustedes la pueden configurar al voltaje y a la corriente, al voltaje y a la resistencia que ustedes quieran, obviamente del promedio que ustedes quieran o de las especificaciones de la batería, siempre tratando de aproximarnos a cero. Por eso es que mide en milis. Según esto, las baterías nuevas deben de tener
tener de 1 a 4 miliohms de resistencia, pero también mientras más pequeñas son las baterías tienen más resistencia. Ahora voy a enseñarles otra vez el cargador. El cargador que yo utilizo es este Litokala, que yo ya había utilizado hace mucho tiempo. Son un poquito costosos, pero hacen muy bien su trabajo. Ustedes meten las baterías y ustedes aquí van a elegir qué van a hacer. Van a hacer una prueba normal, carga, prueba rápida, y si se fijan acá yo puedo elegir a qué corriente quiero que lo haga. Entonces me va a empezar a cargar la batería y le va a hacer una prueba para ver cuál es la capacidad de miliamperes, y acá abajo me está diciendo la resistencia que tiene interna. Mientras más tiempo la deje conectada va a ser un poquito más exacta. Esta es una batería que agarré de aquí. Aquí me está diciendo 31 miliohms, así que vamos a sacarla y vamos a traerla para acá. Aprovechando que tenemos esas terminales, vamos a ver que tiene, ¿lo ven? Tiene 21 y está en 4.19, tiene 20. Así que mi cargador obviamente no es una herramienta especializada, ese cargador se especializa en cargar, pero me da una idea más o menos de la resistencia. Me estaba dando una resistencia más alta, esta batería tiene una resistencia un poquito más baja, entonces esta está buena, tiene 20, esta gris tiene 70, esta azul tiene 20 y esta otra gris tiene 55. Así que así me voy a ir dando cuenta la resistencia de mis baterías para volver a hacer las nuevas baterías de la hielera y reparar algunas otras. Si ustedes se quieren dedicar a esto de las baterías, bicicletas eléctricas, etcétera, esta herramienta es para ustedes, muy buena, muy económica, y me voy a poner a arreglar esto porque fíjense, ya tengo algunas cuantas baterías más ahí que conseguí, que ya probé, ya están todas registradas. Estas fueron las últimas que revisé, pero quiero también clasificarlas por resistencia, así que me voy a poner a trabajar en eso. Y otra cosa que les quiero mostrar es ya, ¡au! 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 Me machuqué mi dedo, me dolió mucho. Ya por fin voy a desarmar esta cosa porque hace mucho que no lo cargo y no quiere cargar. Eso significa que alguna de las celdas ya está dañada y pues quiero desarmarla para hacer un carro, porque estas llantas son bien buenas, bien grandes y pues tienen el motor ahí adentro. Así que estén atentos a cuando desarme esta cosa para ver qué hacemos con ella y cómo revisamos la batería. Así que ahí se las voy a dejar, solamente era medio ñoño este video para mostrarles eso. Ahí se los dejo abajo en la descripción y pues bueno, recuerden que esto es Nada Que Hacer, pulgándole al baterólogo y nos vemos.